Muchas veces pensamos en cuidar el corazón recién cuando aparece una molestia, un dolor o algún síntoma que nos preocupa. Sin embargo, gran parte de la prevención cardiovascular comienza mucho antes, incluso cuando nos sentimos completamente sanos. En el mes del corazón conversamos con el doctor Dante Linderfield, cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de Clínica Universidad de los Andes, sobre cómo conocer nuestros factores de riesgo, qué controles son importantes y qué podemos hacer hoy para proteger nuestra salud cardiovascular a futuro. El doctor es médico cirujano y especialista en medicina interna en el Hospital de Clínica Universitaria por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Tiene una especialidad en cardiología y cardiología intervencional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También un fellow en cardiología intervencional coronaria y estructural en la Universidad Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez en España. Un máster en metodología de investigación en ciencias de la salud por la Universidad de Huelva en España. Y también un máster en salud pública con mención en epidemiología por la Universidad Andrés Bello. Ahora pasemos al podcast. Doctor, me gustaría comenzar preguntándole por qué una persona sana debiese preocuparse de su salud cardiovascular. Bueno, tiene que preocuparse porque el corazón es un órgano muy importante y además es muy silencioso. O sea, puede haber muchas patologías cardiovasculares que transcurren de forma muy silenciosa y muy lenta, pero finalmente si gatillan algún tipo de síntoma, puede ser un síntoma catastrófico, como un infarto o incluso la muerte. Es por eso de que es importante hacer chequeos que son preventivos para ver si ese corazón y el sistema cardiovascular está sano. Claro, doctor, ¿y podemos tener factores de riesgo o enfermedad cardiovascular sin darnos cuenta, como usted acaba de señalar? Esto también es algo silencioso. Sí, por supuesto. La enfermedad cardiovascular avanza en un periodo lento, entre 20, 30 años, donde ocurre que las placas de colesterol que se van depositando en las arterias coronarias o en el sistema cardiovascular en todo el cuerpo, van depositándose lentamente. Entonces van depositándose progresivamente hasta el momento que pueden producir algún síntoma. La diabetes también puede estar silenciosa y puede empezar a generar estragos con la parte vascular porque genera un estrés oxidativo que va dañando el endotelio de las arterias. Una hipertensión arterial, que nuevamente puede ser el paciente hipertenso no tener ningún síntoma y sin embargo esas presiones están muy altas y van generando sufrimiento al corazón, a las arterias, a la parte renal y condicionan de que se pueda finalizar con una insuficiencia cardíaca, un infarto, un accidente cerebrovascular y otras patologías que van asociadas a la hipertensión o una falla renal terminal. Es por eso de que se debería hacer un chequeo aunque uno no tenga síntomas, porque cuando parten los síntomas significa que ya hay enfermedad. Entonces la idea es ser preventivo en el sentido de detectar algo antes que se instale el problema. ¿Y desde qué edad es recomendable hacerse estos chequeos preventivos que usted señala? En general no hay una edad exclusiva, pero a partir de los 20 años debería empezar con el primer chequeo preventivo en general, porque con eso uno permite ver cuál es su basal, cuál es su presión, cómo van sus niveles de colesterol, cómo van los niveles de azúcar en la sangre, cómo va su sobrepeso si es que lo tiene, y uno puede tomar medidas en el momento para tratar de controlar estos factores que a la larga van a generar daño cardiovascular. Ahora, en general, se promueve que a partir de los 30, 40 años tengan chequeos preventivos de forma constante, preventivos anuales. ¿Esto por qué? Porque muchas veces ya tenemos factores de riesgo cardiovascular instalado, algunas enfermedades que se pueden controlar para que no sigan generando esa cascada de daño permanente en todo el organismo. Ahora bien, ¿por qué mencionaba al inicio de que es importante considerar que no hay una edad exclusiva para hacer un chequeo de corazón o hacer un examen preventivo? Porque si hay factores de riesgo cardiovascular o el paciente tiene o el individuo tiene alguna enfermedad, tiene que hacerse los controles anticipadamente. Si tiene antecedentes familiares, por supuesto que tiene que partir antes, para no heredar los mismos problemas de los ancestros. Ahora, importante, también hay antecedentes cuando
el paciente nace, o sea, cuando el individuo, porque aún no es paciente, cuando el individuo nace puede tener antecedentes de un parto complicado, soplos en la infancia. Son argumentos suficientes como para partir con los chequeos precozmente. Perfecto, importante tenerlo en consideración. Doctor, usted mencionó algunos factores de riesgo para el corazón, ¿verdad? Entre ellos el sobrepeso, la obesidad, son factores que determinan eventualmente una enfermedad cardiovascular. ¿Qué otros factores de riesgo existen que debemos tener en cuenta para prevenir alguna enfermedad al corazón? Bueno, eso es lo más importante porque nuevamente tenemos que enfocarnos en prevenir, en evitar el daño que se produzca en nuestro corazón, en nuestra vasculatura. Y hay factores de riesgo que no son modificables. Lamentablemente no podemos hacer mucho sobre eso, es decir, la edad o los antecedentes familiares, el tener la herencia de alguna patología cardiovascular. Pero sin embargo, la buena noticia es de que hay muchos otros factores que sí inciden directamente, que son adquiridos, los cuales podemos empezar a controlar y a tratar o incluso prevenir a que estos se presenten. Por ejemplo, un buen control de una diabetes o prediabetes, la misma presión arterial, el índice de colesterol, ya dejar de fumar, hacer ejercicio y no ser sedentario, sobre el sobrepeso, también controlar los niveles de peso, dormir bien, evitar el estrés o bajar los niveles de estrés. Bueno, básicamente todos esos factores que son hábitos de vida y también algunas patologías que si no están instaladas es mejor prevenirlas, bueno, hay que incidir directamente sobre ellas y nosotros podemos cambiar el curso de la enfermedad en nuestro corazón. Doctor, ahora hablemos de cuándo deberíamos empezar a controlarnos. ¿Qué pasa si tengo antecedentes familiares? Por ejemplo, si tengo un padre que tuvo un infarto o que tiene un marcapaso, ¿qué ocurre en esos casos? Bueno, en esos casos, cuando ya hay antecedentes familiares, la probabilidad de heredar esos problemas es bastante grande. Eso significa que tenemos que anticiparnos a la generación de estas enfermedades y para eso los controles tendrían que ser precoces. Muchas veces se sugiere de que esto parta antes de los 20 años. Si hay una dislipidemia, es decir, problemas de colesterol heredofamiliar, ya prácticamente los pediatras, los cardiopediatras tienen que empezar a hacer un control de estos factores de riesgo del colesterol junto con los nutriólogos, obviamente, para que se llegue a compensar estos niveles de colesterol a la larga y no generen el depósito de colesterol en las arterias, porque una vez que se empieza a depositar ya la arteria se empieza a lesionar. Y finalmente esto puede progresar en el transcurso de la vida y generar un evento catastrófico como un infarto, un accidente cerebrovascular u otra patología vascular. Perfecto, doctor. Si alguien nunca se ha hecho un control cardiovascular, ¿por dónde debiese comenzar? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese paciente? Bueno, primero recomendar y mencionar de que nunca es tarde para partir con un chequeo cardiovascular. O sea, la idea es hacerse un control para tratar de detectar algo que probablemente está avanzando silenciosamente en el cuerpo. Entonces, lo importante es promover a que sí tengan sus controles. Y prácticamente cuando tienen el primer alcance con el médico es hablar de los antecedentes familiares, hablar de los antecedentes propios, hacer chequeos de la presión, medir el colesterol, medir los niveles de azúcar, medir el perímetro de cintura y otros factores que son fáciles de medir, pero nos ayudan muchísimo a hacer un cálculo del riesgo cardiovascular que tiene cada uno. Y de acuerdo a eso, uno va generando el tipo de estudios que vienen a continuación para determinar a qué está expuesto y cómo uno puede controlar los problemas que se vayan detectando. ¿Y cuáles serían esos estudios adicionales que usted señala en casos particulares de pacientes que tengan algún factor de riesgo que haya que mirar, que haya que observar? Bueno, en general, aparte de los exámenes básicos, donde mencionábamos que se hacía un electrocardiograma, los exámenes de sangre donde se mide el colesterol, los perfiles lipídicos, cómo está funcionando la parte renal, ver el hemograma, bueno, se puede ir sumando un test de esfuerzo, un ecocardiograma, tal vez un holter o mapa de presión o holter de arritmia y según el riesgo cardiovascular de cada uno,
tal vez uno va escalando en exámenes un poco más sofisticados, que son de provocación de isquemia, como un ecocardiograma estrés-dobutamina o de esfuerzo, un escáner coronario, un examen de perfusión miocárdica con medicina nuclear. Bueno, va escalando dependiendo de lo que uno va encontrando y dependiendo de cuál es la patología detectada en ese momento. Por ejemplo, si es más de índole arrítmico, tendrá que ser más hacia el lado de los hólteres de ritmo, con, quién sabe, hasta un estudio electrofisiológico si fuese necesario. Pero todo depende del contacto inicial. O sea, la idea es no llegar cuando uno ya tiene todas las enfermedades instaladas. La idea es tratar de detectarlas precozmente. Y al detectarlas precozmente o anticiparse a los problemas que generan esas enfermedades, tratar de detenerlo a tiempo. Claro que sí. Doctor, ¿por qué diría usted que es tan importante que los exámenes se indiquen según el riesgo que tiene cada paciente? Muy buena pregunta. Bueno, hay pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares muy bajos. Por ejemplo, un paciente adolescente que no tiene antecedentes familiares de problemas cardiovasculares o algún otro problema, digamos, de enfermedad crónica en la familia, que es deportista, que tiene buenos niveles de colesterol, glicemia, o sea, toda la parte metabólica está bien controlada. En ese tipo de paciente probablemente no voy a llegar a hacer un examen muy sofisticado, por ejemplo, para ver si tiene isquemia, o sea, o hacerle un escáner coronario. Se tiene que buscar los exámenes precisos para el riesgo que tiene el paciente y para las patologías que uno va buscando. Hablemos de un tema que es muy importante, que tiene que ver con los hábitos que realmente protegen el corazón. Y es por eso que me gustaría preguntarle cuáles son esos hábitos que tienen un mayor impacto en la prevención cardiovascular. Bien. Los hábitos importantes, primero, son la dieta, una buena dieta balanceada, el ejercicio, ¿ya? Evitar hábitos tóxicos como fumar, ¿ya? También tiene que ver el descansar bien y obviamente no estar sometido a un estrés importante y hacer los controles. Hacer los controles porque en los controles, si uno es metódico con los controles y tiene en la conciencia de que debe hacer revisiones periódicas para mantenerse bien, debería marchar todo sin problemas. Y obviamente, si ya está instalado alguno de los factores de riesgo cardiovascular o alguna enfermedad, también el buen hábito es ser constante con la medicación y los controles con sus médicos especialistas. Doctor, ¿y pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden marcar una diferencia en la salud cardiovascular? Por supuesto, en esto lo importante es la constancia de los cambios de hábitos. Estos cambios de hábitos, por más sutiles que sean, van a tener un impacto positivo sobre el corazón. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo pretendo hacer ejercicio y me pongo en un sistema de entrenamiento muy intenso, ya, pero en corto tiempo y no tengo horarios como para acomodar para hacer esto de forma constante durante toda la semana, varios días de la semana, ese ejercicio no es útil. En cambio, hacer medidas básicas como subir las escalas en vez de tomar el ascensor o ir al trabajo si queda relativamente cerca a pie o en bicicleta, eso puede permitir de que la parte cardiovascular en general tenga un hábito favorable. Doctor, hay momentos en que el corazón sí avisa, ¿verdad? Y es por eso que me gustaría que pudiese comentar cuáles son los síntomas cardiovasculares que nunca debiésemos ignorar y tenemos que ir sí o sí a un servicio de urgencia. Ya. Bueno, paciente a paciente, la manifestación de la patología cardiovascular puede ser diferente. Sin embargo, hay algunos cánones que mencionan de que hay síntomas que son muy característicos para cierto tipo de patologías cardiovasculares. Hablando del infarto y lo que es la enfermedad coronaria, es importante considerar de que hay cosas que uno no puede dejar atrás y decir voy a esperar a que se me pase este síntoma y después voy a la urgencia. Por ejemplo, si ya tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, si ya tiene enfermedades que pueden predisponer a un daño al corazón o a la vasculatura, esa ya es un signo de alerta, pero
Si tiene, por ejemplo, opresión al pecho, lo característico, lo que nosotros llamamos angina, una opresión al pecho al hacer esfuerzo físico que cede con el reposo, o este dolor va cambiando de intensidad y despierta por esta sensación de opresión al pecho, como si alguien estuviese cargando el tórax, eso es un signo de alarma que amerita un control de urgencia, porque podría estar causando un infarto. Y a medida que la arteria se mantiene ocluida, una coronaria ocluida por un infarto, se va dañando más músculo cardíaco. El tiempo es corazón, o sea, más tiempo, menos corazón. Dolor, pérdida de conciencia, un desmayo, arritmia, que esto vaya acompañado con un disconfort, con molestias torácicas, con sensación de mareo, eso también es un signo de alarma. Que pueda tener dolor cervical, que pueda tener dolor que se va del pecho hacia los brazos, que vaya acompañado de transpiración, sudoración difusa, ¿ya? Eso puede ser un signo de alarma de que algo está pasando con el organismo, y eso amerita un control por el servicio de urgencia. O sea, si hay un quiebre abrupto en la condición habitual de vida, eso significa de que hay un problema. Por ejemplo, si usted camina y se cansa un poco, perfecto, pero si nota de que la siguiente semana empieza a caminar y al mínimo esfuerzo hay un quiebre, o sea, hay un cansancio más allá de lo normal, significa de que algo está sucediendo probablemente con la parte cardíaca o pulmonar. Ahora bien, como mencionaba, aparte de esos dolores hay que considerar también la sensación de ahogo, la sensación de falta de aire, de cansancio al hacer esfuerzo físico. O sea, si hay un cansancio muy marcado, no habitual, diferente, por ejemplo, a una persona de su edad, eso significa de que podría haber algún problema cardiovascular. No necesariamente un infarto, no necesariamente un problema coronario, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber algún problema valvular cardíaco, su corazón puede estar dilatado, la presión demasiado alta. Entonces hay varios factores que pueden incidir en estos síntomas. O sea, no es una sola patología que produce un solo tipo de síntomas. O sea, las patologías pueden compartir los síntomas, pero sin embargo, si hay estos marcadores, o sea, estos síntomas, hay que considerar que podrían ser graves. Claro, importante ir a un servicio de urgencia. Importante ir a un servicio de urgencia. Doctor, ¿los síntomas de un infarto en mujeres y en hombres son iguales o no necesariamente son similares unos de otros? Bueno, eso es importante. Los síntomas no son similares. Los síntomas suelen ser bastante diferentes. En mujeres y en pacientes que tienen patologías crónicas, como una diabetes muy avanzada o problemas renales muy avanzados, ellos suelen tener no los dolores característicos descritos del libro de angina. Pueden tener simplemente dolor de cuello, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, un cansancio abrupto, náuseas y vómitos que partieron súbitamente. Entonces hay que considerar de que mujeres y pacientes con enfermedades crónicas podrían no sentir los síntomas clásicos característicos del problema cardiovascular, de la angina, del infarto. Entonces, ante estos signos de alarma, y además si es que tienen los factores de riesgo cardiovascular, no tiene que dudar y debe ir de inmediato a un servicio de urgencia para hacer los controles. Doctor, ¿siempre es mortal un infarto? Afortunadamente no. Con toda la terapéutica que se tiene en la actualidad, se puede desobstruir precozmente esas arterias y evitar de que la lesión, el daño, la injuria al músculo cardíaco, al corazón, progrese y genere finalmente el fallecimiento del paciente. Mientras más precoz acuda el paciente, más probabilidades de sobrevida y obviamente de dañar menos el corazón y tener una vida, ojalá, lo más normal posible posterior al infarto. Mientras más se dañe el corazón, el efecto de esa bomba cardíaca se va dañando y obviamente puede terminar con insuficiencia cardíaca y tener secuelas importantes. Entonces, hay que reconocer los síntomas, hay que entender de que hay factores de riesgo cardiovascular que pueden llevar a esto de los infartos. Entonces, si hay la sumatoria de los dos, por favor, acudan precozmente a un servicio de urgencia, porque mientras más precoz se llegue a la urgencia, más corazón se salva y menos secuelas quedan. Y
nuevamente mencionando de que como tenemos terapéutica avanzada, con cateterismo se destapan esas coronarias y se logra poner un stent para desobstruir la arteria que está obstruida. Claro, doctor, y si una persona tuvo un infarto, ¿es posible que pueda también tener otro infarto en algún momento de su vida o eso no ocurre? No necesariamente. Ese paciente tiene un riesgo más elevado, pero sin embargo no significa que uno no pueda evitar un nuevo infarto. ¿Y eso cómo? Con los controles periódicos, la toma adecuada de sus medicamentos, ¿ya? Porque uno se puede anticipar a si nuevamente está empezando con problema en esa misma arteria o en alguna otra arteria coronaria. Entonces la idea es, si tiene más probabilidades que una persona que no tiene enfermedad, por supuesto, pero no significa de que sí o sí va a tener un nuevo infarto. Pero para que no tenga un nuevo infarto, controles periódicos, toma de medicamentos de forma rigurosa, ejercicio, dieta y obviamente suprimir todos los malos hábitos que se sabe que generan problemas sobre el corazón. ¿Cuál es el principal tratamiento para una persona que tuvo un infarto? Muy bien, en la fase aguda, lo primero es desobstruir la coronaria que está generando el problema. Eso con catéteres y una angioplastía. En algunos centros que no tienen la capacidad o que están muy alejados, digamos, de un centro con capacidad de hacer cateterismo cardíaco, por ejemplo, en zonas rurales o muy alejadas, bueno, hay medicamentos que se utilizan que generan disolución de ese coágulo, que son los trombolíticos, pero en general prácticamente en la mayor parte de Chile se cuenta con los angiógrafos y afortunadamente se pueden trasladar a los pacientes precozmente para darles una solución inmediata con el tratamiento con catéteres. Esa es la fase aguda. Cuando hay un infarto se tiene que desobstruir la arteria. Posteriormente viene todo lo que son los medicamentos para controlar la formación de coágulos. Ahí viene la aspirina y otros medicamentos que son coadyuvantes a la aspirina para evitar que no se forme un nuevo coágulo, y especialmente si se pone un stent o si se tuvo un infarto, medicamentos que controlan el colesterol, el azúcar, la presión, medicamentos antiarrítmicos, y si el paciente está con un poco de falla cardíaca, también medicamentos que van a ayudar a compensar un poco ese corazón. Y después viene la fase tardía, que no es menos importante, tal vez sea la más importante para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque permite la reinserción del paciente, evitar un nuevo infarto en aquellos que tuvieron el infarto. ¿Y en qué consiste? Rehabilitación cardiovascular, ¿ya? Una buena consejería nutricional con nutriólogo y nutricionista, y también estamos hablando mucho acerca del estrés, ¿ya? Y coadyuvantes que son como la depresión, trastornos ansiosos y muchos que pueden generar daño al sistema cardiovascular. Bueno, eso involucraría controles con un psiquiatra, un psicólogo, como para poder compensar estos puntos que muchas veces no los tenemos muy en cuenta. Pero es importante considerar que el estrés, el mal dormir, pueden generar un problema mayor. Y ahí va también lo del sueño. Un sueño reparador ayuda a que obviamente ese sistema cardiovascular se mantenga bien, pero puede haber trastornos del sueño. O sea, estos pueden ir por malos hábitos de alimentación o pueden ir básicamente por problemas neurológicos, problemas del sistema respiratorio, por ejemplo, la parte otorrino, pulmonar, etc. Y muchos probablemente, si están escuchando y oyen hablar que tienen apnea del sueño, tienen mucho ronquido en la noche, ojo, eso puede producir muerte súbita. Eso también necesita una evaluación, y eso de alguna forma sobrecarga el sistema cardiovascular, porque el cerebro, que no se está oxigenando bien mientras uno duerme, manda señales súper poderosas para que el corazón bombee y trabaje mucho más fuerte para llevar oxigenación al cerebro. Entonces ese corazón está sobredemandado y puede terminar con un infarto, o el cerebro, por no oxigenarse bien, también con un infarto cerebral. Entonces son varios argumentos y varias patologías asociadas y varios factores que pueden llevar a un infarto y que necesitan un control multidisciplinario. Es por eso que vale la pena hacer un control preventivo, y ese médico de preventivo se encarga de dirigir la orquesta y decir dónde tiene que ir el paciente a hacer los siguientes controles.
¿La salud mental influye en la salud cardiovascular? Por supuesto que sí. Imagine usted, si está con un estrés muy fuerte, una depresión muy intensa, ¿ya? O un trastorno ansioso que pueda generar una subida brusca de la presión, eso, primero, descarga una cantidad de catecolaminas y otros neurotransmisores que afectan directamente al sistema cardiovascular, acelerando el corazón, subiendo la presión. De forma crónica, eso aumenta los niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Porque interviene con el metabolismo y la insulina, etcétera. Sube también los niveles de colesterol, la ansiedad por comer, ¿ya? Entonces, de forma aguda hay afectación y de forma crónica también. De forma aguda, esas subidas bruscas de la presión, una depresión, una angustia, un duelo muy severo pueden generar un espasmo coronario, una disección coronaria. ¿Usted ha escuchado hablar acerca del corazón roto? Bueno, sí. Básicamente por un duelo muy importante se puede producir algo por el estilo, y esto básicamente tiene que ver con afectación también del tipo mental, ¿ya? Y estábamos mencionando en un inicio de que parte de los factores que uno debería tratar de compensar justamente son el estrés. Probablemente uno cree, sí, yo voy a tratar de evitar el estrés, pero no necesariamente esto se consigue de forma individual y con métodos caseros. Muchas veces uno necesita la evaluación por un especialista para que determine si necesita medicación y si necesita alguna terapia con los especialistas, psicólogos, etcétera, para poder mitigar de forma no medicamentosa el estrés. Es por eso que es importante en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular que tengan un buen control también por la parte de salud mental. O sea, el médico, ya sea cardiólogo, médico de medicina preventiva, tiene que estar alerta a estos signos y síntomas que puede tener el paciente de salud mental y derivar al paciente al especialista para que se pueda controlar este otro factor que muchas veces lo dejamos de lado. Sí, muy interesante esa perspectiva también con respecto a la salud cardiovascular, doctor. Y para ir cerrando esta conversación, ¿quiere entregar algún mensaje adicional a quienes nos están viendo en este mes del corazón? Sí, eso es importante. Importante considerar que no hay una edad exclusiva para hacer el chequeo, pero lo importante es hacer los chequeos lo más precoz posible, lo más joven posible para anticiparnos a cualquier problema cardiovascular. Y si ya tuvo el problema cardíaco, bueno, es importante hacer los chequeos de forma rutinaria, periódica. ¿Para qué? Para anticiparse a un nuevo problema. Y quiero hacer hincapié en lo que es prevención. Hay que prevenir antes que lamentar. Ustedes que están escuchando tienen que hablar de esto con sus papás, hijos, hermanos, amigos, etcétera, donde crean de que puede haber algún problema o que puedan tener alguno de estos factores de riesgo cardiovascular y animarlos a que hagan un chequeo preventivo. Y no solamente en el mes del corazón, sino siempre. El Día del Corazón es todos los días del año, todos los años. Entonces, cuiden ese corazón porque ese corazón se los va a agradecer. Nos sumamos a ese llamado entonces, doctor, importante realizarse los chequeos cardiovasculares y le damos las gracias por haber estado hoy día en nuestro podcast Pasión por Cuidar. Catalina, agradecido por esta oportunidad y bueno, espero de que haya quedado claro todo lo que conversamos.